Muy bien, nuestro tema de esta semana entonces es, o de esta sesión es probabilidades. Si yo les pregunto el concepto de ustedes de probabilidades, ¿qué me podrían decir? Quizá algunos van a decir que es la posibilidad de que algo ocurra, como está en el material de lectura. Pero yo le sumaría no solamente que es la probabilidad de que algo ocurra o acontezca, sino de que no acontezca o que no ocurra. Y es que las probabilidades son esas dos cosas, es la posibilidad de que algo ocurra como de que no ocurra también. Más adelante, cuando veamos los axiomas, de pronto van a entender por qué digo que el concepto debe ser unido, que es la posibilidad de que algo ocurra como de que no ocurra. Y esa posibilidad es un valor numérico, es una medida numérica, esto es un número. Ese número debe estar contemplado en una línea del 0 al 1. Siendo 1, en el caso de las probabilidades, el fracaso, siendo 0 el fracaso y siendo 1 el éxito. En probabilidades no se puede manejar probabilidades menores a 0. Eso quiere decir que nunca hay probabilidades negativas. Tampoco van a ser mayores a 1. ¿Por qué? Eso es una explicación matemática que digamos que ahorita no viene al caso. Pero lo que sí les puedo decir es que siempre se van a mover entre 0 y 1. Bueno, a veces las hablamos en porcentaje. Entonces, si decimos que la probabilidad, si mi probabilidad es igual a 0,10, yo también puedo decir que esa misma probabilidad es igual al 10%. Ustedes me van a decir, pero ya no estamos hablando de 0 y 1, pero estamos hablando en términos de porcentaje. Entonces, si ese es el caso, sí podríamos hablar de valores mayores a 1, pero simplemente es en porcentaje. De lo contrario, siempre van a ser una línea o una escala que se va a manejar entre 0 y 1. Cuando la probabilidad se sitúa en la mitad, acá en la mitad, en este punto en la mitad, si yo estoy hablando de una probabilidad del 0,5, estoy hablando de que los sucesos son equiprobables. ¿Qué significa equiprobables? Que tienen la misma probabilidad de ser éxito como de ser fracaso. O sea, que tienen la misma probabilidad de ser 0 como de ser 1 como de ser 0. ¿Qué cae ahí? Todos los juegos de azar, todo lo que sea aleatorio. Cuando yo lanzo una moneda, tengo la misma probabilidad de que caiga cara o de que caiga sello. Cuando yo lanzo un dado, tengo la misma probabilidad de caer en los 6 lados. Esos son eventos equiprobables, cuando mi probabilidad se sitúa exactamente en la mitad. Las probabilidades tienen dos tipos de enfoques. Por un lado tenemos el enfoque objetivo, y tenemos el enfoque subjetivo. Bueno, pues les reitero que esta explicación ustedes la pueden acompañar del material de lectura que ustedes tienen en la pestaña de probabilidades, que se llama precisamente así. El enfoque objetivo, en el enfoque objetivo estudiamos la probabilidad clásica, y estudiamos la probabilidad empírica. ¿Qué pasa con la probabilidad clásica? Dice la probabilidad clásica que parte del supuesto que los resultados del experimento son igualmente posibles. Entonces, todos los resultados
son igualmente posibles. Entonces, nos vamos a la explicación que damos minutos atrás, cuando son eventos equiprobables, todo lo que son juegos de azar. Entonces, si yo tengo que los resultados son equiprobables, o que todos son igualmente posibles, estoy hablando de una probabilidad clásica. Por ejemplo, si yo voy a hacer o de juego de la lotería, por ejemplo, voy a hacer una rifa, y entonces esa forma que se jugaban las rifas antes, que había un cartón, todavía se hace, había un cartón y la gente se apuntaba en cada uno de los cuadritos y son 100 cuadritos. Si yo con ese cartoncito recorto cada uno de los cuadros y meto en una bolsa esos 100 cuadritos, cada vez que yo meta la mano, estoy dando la misma posibilidad a todos los 100 cuadritos o a todos los 100 personas que compraron la rifa, que tiene la misma posibilidad de ser escogidos para ganarse el premio. Pero si yo por el contrario quiero darle más posibilidad al número 30 y meto 50 papelitos con el número 30 y 50 con otros números, estoy dándole más posibilidades al número 30. Ya ese experimento deja de ser aleatorio y pasa a ser un experimento determinista. Entonces, cuando yo le estoy generando o le estoy dando la posibilidad a todos los resultados que sean posibles, estoy hablando de una probabilidad clásica. Nuestra fórmula para el cálculo de la probabilidad clásica dice que es igual al número de los resultados. En una probabilidad siempre abajo en el denominador vamos a tener el espacio muestral, o sea, el número el número de todos los posibles casos o los posibles resultados. Y en el caso de la clásica es el número de resultados favorables. Esto iría en nuestro numerador. Y en el denominador es el número de todos los posibles resultados. ¿Qué significa eso? Entonces que esta parte de abajo es lo que nosotros definíamos clases atrás como mi espacio muestral. Como estamos hablando de la probabilidad clásica, decimos que todos los resultados son igualmente posibles. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de lanzar una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que me caiga cara? Entonces, ¿qué tengo en el espacio muestral? Cara y sello. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga cara? ¿Cuántas caras tiene la moneda? 1. Entonces, 1 sobre el espacio muestral que es cara y sello. Por eso hablamos de que la probabilidad de que caiga cara cuando lanzo la moneda es de 0.5, porque tengo un lado de cara sobre el espacio muestral, que son 2 sucesos. Muy bien, en el caso de la empírica, hablamos de la probabilidad empírica o de frecuencia relativa. Es el segundo tipo de las probabilidades. Esta se basa en el número de veces que ocurre el evento en proporción, y ahí viene la diferencia, del número de intentos conocidos. Entonces, en la probabilidad clásica, yo necesito tener una historia que me determine o me dé una frecuencia relativa. Recordemos cuando clases atrás veíamos tablas de distribución de frecuencia y hablábamos de la frecuencia relativa. Esa frecuencia relativa es la que me da una historia que me permite hablar de una probabilidad empírica. Entonces, nuestra fórmula para este caso dice que son el número de veces que ocurre el evento sobre mi espacio muestral, que sería el número total de observaciones. Nuevamente tenemos en el denominador nuestro espacio muestral. Si ustedes observan esta fórmula y esta fórmula son iguales, realmente son iguales. Denominador espacio muestral, numerador de ese espacio muestral, ¿qué es lo que me interesa calcular? ¿Cuál sería la diferencia? Que en esta empírica yo necesito una historia que me va a permitir saber todas las observaciones que yo tengo. Y en este caso de la probabilidad clásica, ¿qué voy a tener en el denominador? Mi espacio muestral, todos los posibles resultados. Aquí tenemos un ejemplo que dice, el 1 de febrero del 2003, el transbordador espacial Columbia explotó.
Este fue el segundo de 113 misiones espaciales en la NASA. Entonces, número total de misiones, 113. Número total de misiones exitosas. Y por otro lado, número total de emisiones no exitosas. Entonces, ¿qué tenemos? Totalidad de emisiones, 103. El texto dice que el 1 de febrero, esa fue la segunda, el segundo desastre. O sea que hubo 2 desastrosas o no exitosas y hubo 111 exitosas de las 113. Entonces ahí yo puedo calcular 2 cosas. La probabilidad de que una futura misión sea exitosa, como la probabilidad de que una futura misión o una futura misión no sea exitosa. Estamos hablando de una probabilidad empírica porque tenemos una historia. Ya tenemos una historia de 113 misiones. Quiere decir que ese 113 va a ser mi espacio muestral que va en el denominador y en el numerador, en el caso de las exitosas, que serían 111, y en el caso de las no exitosas, que son 2. Entonces, ¿qué tengo acá? 2 de 113 sería 0.02 y por acá tengo 0.98 para tener 1. ¿Por qué? Porque la suma de las probabilidades siempre debe ser 1. Entonces, por eso retomo el concepto de probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? Es una medida numérica que me determine la posibilidad de que algo ocurra o de que no ocurra. Entonces, la probabilidad de que ocurra una misión exitosa y la probabilidad de que no ocurra una misión exitosa. Eso es una probabilidad. Y por otro lado tenemos el enfoque subjetivo. Entonces, ¿a qué hace referencia el enfoque subjetivo? Dice, si se cuenta con poca o ninguna experiencia o información con la cual sustentar la probabilidad, es posible aproximarla en forma subjetiva. Entonces, cuando yo no tengo información, cuando yo no tengo una historia, o cuando sé que los resultados no son equiprobables, no son igualmente posibles, sino que ya tengo que enfocarlo de pronto a la experiencia que tenga el investigador o a la experiencia que tenga la persona que está liderando ese proyecto, tengo que irme por una probabilidad subjetiva. En esencia, esto significa que un individuo evalúa las opiniones e informaciones disponibles y enseguida calcula o asigna una probabilidad. Entonces, es una probabilidad. Aquí se utiliza algo que se llama estadística bayesiana. En clases adelante la vamos a estudiar un poco. ¿Qué habla la estadística bayesiana? Que hay 2 probabilidades. Una probabilidad a priori y una probabilidad a posteriori. Entonces, cuando el estudio que yo voy a realizar no tiene una historia que me permite calcular una probabilidad empírica, no tengo el sustento de que todos los sucesos que yo voy a tener de ese experimento sean igualmente probables, me voy entonces a la estadística bayesiana y le busco un enfoque subjetivo. Defino una probabilidad a priori, entonces yo digo, bueno, estoy en cierto municipio donde la probabilidad que ellos tienen de infectarse con cierto virus cualquiera es el 5%. Es una probabilidad que yo doy a priori. Vengo, hago un estudio, le hacemos pruebas a las personas que están en ese pueblo y encontramos que el estudio después de la prueba nos arroja otra información, probabilidad posterior. Entonces, cuando yo estoy hablando de estadística bayesiana es cuando yo como individuo, teniendo conocimiento de las cosas, parto de una probabilidad a priori, hago un estudio, que es lo que separa estas 2 probabilidades, y genero una probabilidad posterior. Ahí debo trabajar con un enfoque subjetivo. Muy bien. En el documento ustedes van a encontrar algunos ejemplos y netamente aquí se habla de estadística bayesiana, que es el conjunto de técnicas estadísticas que se fundamentan en una concepción subjetiva de la probabilidad, la consideración de los parámetros como variables aleatorias y la utilización del teorema de Bayes como método de actualización de la incertidumbre y la toma de decisiones. Eso es estadística bayesiana. Muy bien, vámonos entonces ya con estos conceptos a mirar cuáles son las características que tienen las probabilidades o los axiomas de las probabilidades.
Cuando hablamos de las propiedades fundamentales de las probabilidades, tenemos dos. Y pues a lo largo que hemos venido llevando esta clase lo hemos hablado. La primera dice que la suma de las probabilidades siempre va a ser igual a 1. Nunca va a ser mayor a 1. Y en segunda medida, tenemos que las probabilidades son mayores o iguales a 0 y las probabilidades son menores o iguales a 1. Esas son las dos características fundamentales. En algunos libros hablan de axiomas, pero estos son básicamente que las probabilidades, la suma de las probabilidades siempre es igual a 1 y que las probabilidades se mueven en una línea que está del 0 al 1. Por favor, tengan en cuenta eso. Muchas veces los estudiantes cuando están trabajando operaciones con probabilidades, que es el tema que viene ahorita, o cuando están haciendo cálculos de una distribución de probabilidad, su resultado les da 1.2, 1.3, menos 8. Recuerden siempre que las probabilidades no son negativas, que la suma de las probabilidades siempre es igual a 1 y que no pueden ser negativas, que no pueden ser mayor a 1. Suena como repetidera, pero es la verdad. A veces cuando se hacen cálculos se cometen errores y se da uno por sorpresa esa parte. Bueno, ya teniendo en cuenta las características de las probabilidades, vamos a hablar ahora de los tipos de sucesos. Para hablar de las clases de sucesos, vamos a recordar un poco la matemática que veíamos en el colegio cuando hablábamos de conjuntos. Profe, qué pena que hay un compañero que está en sala de espera para que le dé ingreso. Gracias. Vale. Bueno, entonces tenemos las clases de sucesos. ¿Alguien recuerda cómo se llama esto? Este cuadrito, estos conjuntos. Llama diagrama de Venn, ¿no? Bueno. Por un lado tenemos este tipo de conjunto y por este lado tenemos este otro tipo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? A estos los une o los entrelaza al. Esto en conjunto se llama intersección. Esto no los une nada. Quiere decir que este tipo de sucesos son mutuamente excluyentes. Creo que en la guía que ustedes desarrollaron del tema anterior se hablaba de este tema de, o este concepto mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes en probabilidades quiere decir que no comparten sucesos o no comparten eventos en común. Aquí sí los está compartiendo esta parte que los hace, que los une, que es la parte compatible. Estos sucesos se llaman compatibles. ¿Por qué? Porque tienen esta zona dentro de la probabilidad que es común para los dos. Esa parte de la intersección, ahí yo tengo una I, es una intersección, y esta probabilidad es una probabilidad conjunta porque ocurre acá y ocurre también acá. Este es mi conjunto de la probabilidad de que ocurra A, este es mi conjunto de la probabilidad de que ocurra B, este es mi conjunto de la probabilidad de que ocurra A y este es mi conjunto de la probabilidad de que ocurra B. Todo este cuadro que ustedes ven aquí es mi universo. En probabilidades decimos que la suma de las probabilidades es igual a 1, por tanto ese es mi universo, en términos de conjuntos de probabilidades. Bueno, muy bien. Entonces, cuando hablo de estos sucesos mutuamente excluyentes y compatibles, vamos a mirar el concepto de mutuamente excluyentes. Dice que se define como el hecho de que un evento se presente, significa que ninguno de los demás eventos puede ocurrir al mismo tiempo. No hay nada que los una. Yo suelo decir que esto es como un matrimonio cuando no se tiene hijos. Aquí, pues, por lo menos los hijos no lo están uniendo y aquí los hijos los unen. ¿Sí? A veces ese concepto sirve para recordar qué significa mutuamente excluyentes. Aquí nos cita el documento un ejemplo y es que si yo estoy al final de un proceso donde una máquina arroja artículos y el artículo se va a revisar para saber si está defectuoso o no está defectuoso. En ese caso, eso es un experimento que genera sucesos mutuamente excluyentes, porque el artículo
que yo tengo o es defectuoso o es no defectuoso. No hay nada en la mitad, no hay nada que ese artículo pueda decir, no, parece que está como entre defectuoso y no defectuoso, no. O es defectuoso o es no defectuoso. Esos son eventos mutuamente excluyentes. En el caso de los compatibles, dice, dos sucesos A y B son compatibles cuando tienen algún elemento en común. Por ejemplo, si yo lanzo dos dados y mi conjunto A está, mi espacio muestral en mi conjunto A es cuando yo lance el dado y me caiga par, por ejemplo, 2, 4 y 6. Y el espacio muestral de B es que yo lance el dado y necesito múltiplos de 4. Solamente estaría el 4 porque pues el dado se lanza y cae 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 4 estaría ¿dónde? Ubicado en la intersección. Mi conjunto A tendría por aquí el 2, el 6. Mi conjunto B en esta parte estaría vacío porque no hay nada, ¿no? Ese es el caso de los compatibles. Bueno, ¿qué otros sucesos tengo? Tengo los dependientes y tengo los independientes. Profe, qué pena se apagó la cámara. Gracias. Bueno, ¿cuál es la diferencia de los dependientes y los independientes? Voy a hacerlo con una explicación. No sé si sea el caso de ustedes, pero en mis tiempos, por ahí de los años 90, cuando los estudiantes de 11, los hombres, siempre era el temor que se tenía sobre el tema de ir al ejército. Entonces llegaban de la quinta brigada a reclutar a los chicos. Imagínense que estos eran los chicos de 11 grados, bien delgados, bien simpáticos, que son cuando están en 11 grados. Ya cuando pasan de los 20 se engordan un poquitico algunos. Y imaginémonos que esta es una bolsa donde habían 5 pimpones, 4 eran azules y 1 era rojo. Entraba el primer chico, metía la manita y debía sacar, si sacaba el pimpón rojo se iba para el ejército, si sacaba el pimpón azul podía seguir su vida normal acá. ¿Qué probabilidad tiene el primer chico cuando ingrese la mano de sacar una balota roja? No sé quién me quiera contestar de los que esté por ahí. ¿Qué probabilidad tiene de sacar una balota roja? El primer chico. ¿Un quinto? Un quinto, ¿no? Muy bien. Resulta que él vino, sacó, metió la manita, sacó un azul. Sí, se fue contento porque no se va para el ejército. ¿Qué probabilidad tiene el segundo de sacar una balota roja? ¿Un cuarto? Un cuarto. Bueno, uno de quinto es 0,20, un cuarto es 0,25. ¿Qué pasó con la probabilidad? Cambió, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Aquí aumentó. ¿Por qué? Porque el espacio muestral se reduce. Entonces, si ustedes notan la probabilidad de este chico, del segundo, va a depender de lo que le haya pasado al primero. Si el primero sacó, por ejemplo, la balota roja, ¿qué le pasó al segundo? Ya no se va para el ejército, porque desapareció la única balota que los iba a llevar. Entonces, si ustedes notan, este chico, la probabilidad de esta persona de irse al ejército va a depender de lo que le haya pasado al primero. Si no se retorna, si el primero que saca el ping-pong o la balota no la retorna. ¿Qué pasa si la retorna? Entonces, ¿qué tenemos con el primero? Un kill. Resulta que este sacó un azul, volvió y metió la balota ahí. ¿Qué pasa con la probabilidad del segundo? Pues sigue siendo un kill. O sea, sigue siendo del 20%. Este es el caso de los independientes y el primer caso que expliqué era de los dependientes. Cuando la probabilidad del evento o del suceso B va a depender de la probabilidad del anterior. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos por ahí en el documento? Dice que los sucesos independientes, dos sucesos A y B son independientes cuando la probabilidad de que suceda A no se ve afectada porque haya sucedido o no B. Al alzar dos dados, los resultados son independientes. Y sucesos dependientes, dice, dos sucesos A y B son dependientes cuando la probabilidad de que suceda A sea afectada por lo que le haya sucedido o no a B. Puede ser el caso de cuando se extrae una carta de una baraja sin reposición. Bueno,
Algunas reglas que hay que tener en cuenta cuando yo voy a hacer cálculo de probabilidades. La primera es la regla especial de la adición. ¿Qué dice la regla especial de la adición? Vamos a ponerla por acá. La regla especial de la adición se trabaja cuando son eventos compatibles, ¿ok? Y dice que la probabilidad de A o B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Simplemente, porque yo no tengo nada ahí. Miren que esta O aquí se va a traducir en una adición. O sea que cuando yo tengo eventos compatibles y la unión de esas probabilidades está por una O, estoy hablando de una adición. Dice acá que para aplicarlo los eventos deben ser mutuamente excluyentes. Recordemos que para que sean mutuamente excluyentes significa que cuando un evento ocurre, ninguno de los demás eventos puede ocurrir al mismo tiempo. Un ejemplo consiste en que un producto proveniente de una línea de montaje salga o no salga defectuoso. Si dos eventos A y B son mutuamente excluyentes, la regla especial de la adición establece que la probabilidad de que ocurra uno u ocurra el otro es igual a la suma de sus probabilidades. Esta regla se expresa mediante la siguiente fórmula y es la que ustedes observan acá. Entonces, esta es mi regla especial de la adición. Se trabaja para eventos mutuamente excluyentes y esa adición la va a convertir en un, perdón, esa O la va a convertir o la va a trabajar con una suma. Tenemos también la regla general de la adición. La regla general de la adición se trabaja para eventos compatibles. Entonces ahí, digamos que la cosa cambia un poco, porque aquí estoy diciendo, la probabilidad de que ocurra A o la probabilidad de que ocurra B, cuando tengo eventos compatibles, ¿a qué va a ser igual? A la probabilidad de A más la probabilidad de B, pero aquí debo restar mi intersección. ¿Por qué? Porque este 4 que está sucediendo tanto en la probabilidad de A como en la probabilidad de B. Entonces debo restar esa intersección. Recuerden que esta intersección es una probabilidad conjunta. O sea que aquí hay una I. Yo les decía, este 4 es tanto para cuando lancé los dados que me cayeron par y cuando lancé los dados y el resultado que necesitaba era los múltiplos de 4. Entonces, esa intersección es la parte compatible, es lo que sucede tanto en A como en B. Lo traducimos con una I la intersección, eso es una probabilidad conjunta. En el caso de la adición, de la regla general de la adición, yo necesito sumar esas probabilidades y restarle esa intersección. Aquí ocurre lo mismo, tenemos una adición con una O, nuestro conector es una O. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Decimos que los resultados de un experimento pueden no ser mutuamente excluyentes, por tanto, cuando dos eventos ocurren al mismo tiempo, la probabilidad se denomina probabilidad conjunta, que les decía ya que mide la posibilidad de que dos o más eventos sucedan simultáneamente. Aquí tenemos la fórmula. Y vamos a hacer lectura de esta parte que nos interesa. Dice, en la expresión A o B, la letra O sugiere que puede ocurrir tanto A como puede ocurrir B. Como incluye la posibilidad de que A y B ocurran, o sea, que incluye esta posibilidad conjunta o esa probabilidad conjunta para hacer hincapié en el hecho de que la unión de dos conjuntos incluye la intersección de A y B. Si se compara la regla general de la adición con la regla especial de la adición, la diferencia consiste en determinar dónde los eventos son mutuamente excluyentes. Al ser mutuamente excluyentes, trabajo regla especial de la adición. Al no ser mutuamente excluyentes, o sea, al ser compatibles, trabajo la regla general de la adición. Bueno, hay otra parte que es la regla del complemento. ¿Qué dice la regla del complemento? Dice que A complemento va a ser igual a 1 menos la probabilidad de A. ¿Por qué? Recordemos nuestro diagrama de Venn. Si yo tengo esta probabilidad, tengo ese conjunto de A y la probabilidad es 0,8 y por aquí tengo mi universo. ¿Cuánto vale negar A? Pues lo que le hace falta a A para hacer el universo. ¿Cierto?
Entonces, si A vale 0,8, negar a A vale 0,2, que es lo que le hace falta para completar mi universo. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando estoy haciendo cuando ya no tengo A, sino tengo, por ejemplo, unos eventos compatibles? Entonces, la probabilidad de A o B negada o complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A o B. Vamos a hacer el ejercicio. Imaginemos que tenemos aquí la probabilidad de A, aquí la probabilidad de B. A estos dos los une un 0,2. Pregunto, ¿cuánto vale la probabilidad de A y cuánto vale la probabilidad de B? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Cuánto vale la probabilidad de A en este ejercicio? ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto vale la probabilidad de A en este ejercicio? Bueno, ¿cuánto? 0,6. 0,6. Muy bien. Porque este es 0,4 y este es 0,2. Muy bien, vale 0,6. ¿Cuánto vale mi probabilidad de B? 0,5. 0,5. Muy bien. Al unirlas me da 0,6 más 0,5, 1,1. Algo está mal, claro. Tenemos eventos compatibles. Por eso tenemos que restarlo. Muy bien, pero estamos calculando el complemento. Entonces decimos que la probabilidad de A o B complemento es igual a 1 menos esta suma. Pero esta suma, A más B menos A interceptado con B, ¿cuánto me da? A más B me da 1,1 menos la intersección que es 0,2. Quiere decir que la probabilidad de A o B complemento eso, ¿a qué será igual? A 0,9, ¿verdad? ¿Qué? 0,1. profe. 0,1. Y ese 0,1 sería que estaría por acá por fuera, ¿no? ¿Sí? Bueno, ese es mi universo. Bueno, esa es la parte del complemento. El complemento nos ayuda muchísimo para hacer cálculos. A veces no tenemos que utilizar ninguna de estas reglas, sino la regla del complemento nos conviene mucho para hacer este tipo de cálculos. Dice, la regla del complemento se emplea para determinar la probabilidad de que un evento ocurra restando 1 de la probabilidad de un evento que no ha ocurrido. Esta regla es útil porque a veces es más fácil calcular la probabilidad de que un evento suceda determinando la probabilidad de que no suceda y restando el resultado de 1. Regla especial de la multiplicación. Entonces, ¿qué eventos nos quedan faltando? Los dependientes y los independientes. Dice, acá se estudia la probabilidad de combinar dos eventos, es decir, que la ocurrencia sea simultánea, que haya una independencia. Si un evento ocurre, no tiene ningún efecto sobre la probabilidad de que el otro acontezca. Y es bueno tener en cuenta esta información. ¿Cuándo yo voy a saber que los eventos son independientes? Entonces, los eventos son independientes cuando la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. Esta lineacita que estoy haciendo acá no es una división, esa lineacita lo que significa es una dependencia, se lee como dado que, entonces esto se lee, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. Cuando la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B, y cuando la probabilidad de la intersección de A interceptado con B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. En estos casos, podemos decir que los eventos son independientes. Por lo demás,
se dice que son dependientes, cuando no ocurre esta situación. Entonces, la regla de la adición, de la multiplicación, la regla especial de la multiplicación se trabaja cuando estamos hablando de sucesos independientes. Entonces se dice que la probabilidad de que ocurra A y la probabilidad de que ocurra B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Que era esta parte que decíamos acá. Esta I, aquí se traduce como una multiplicación. Esta probabilidad se llama probabilidad conjunta. ¿Y por qué conjunta? Como les explicaba aquí, porque se dan a la vez. Probabilidad de que ocurra A y probabilidad de que ocurra B. La regla general de la multiplicación es cuando hay independencia. Entonces, ahí tenemos los sucesos dependientes. Entonces, ¿qué sucede ahí? Tenemos la probabilidad de que A ocurra y la probabilidad de que B ocurra, pero hay dependencia. ¿A qué va a ser igual? A la probabilidad de que ocurra A por la probabilidad de que ocurra B dado A. Entonces recuerden que esta línea se lee como dado que, y como hay un dado que, significa que esta probabilidad de A se está moviendo, o perdón, esta probabilidad de B se está moviendo de acuerdo a lo que le haya pasado a la probabilidad de A. En ese caso, esa probabilidad se llama condicional. Recordemos el ejercicio que decíamos del ejército, entonces el segundo individuo, su probabilidad estaba dependiendo con lo que le ha pasado al primero. Entonces aquí imagínense que tenemos el individuo A y el individuo B, entonces la probabilidad de que los dos vayan al ejército va a depender de la probabilidad de que le pase al primero por la probabilidad de que el segundo le pase dado lo que le haya sucedido al primero. ¿Okay? Dice que si dos eventos no son independientes, se dice que estos son dependientes. Ya explicamos cómo sabemos que los eventos son independientes. La probabilidad de que un evento en particular ocurra dado que otro evento haya acontecido se dice que es una probabilidad condicional. La regla general de la multiplicación determina la probabilidad conjunta de dos eventos cuando estos son independientes y se calcula multiplicando la probabilidad de que ocurra el evento A por la probabilidad condicional de que ocurra el evento B, como lo vemos ahí en el tablero. Bueno, hay unos ejercicios que están en la última hoja de material de lectura que ustedes tienen ahí. ¿Qué es importante en esos ejercicios que lo voy a hacer acá? Bueno, este video yo lo voy a subir a Moodle, lo voy a subir a YouTube para que ustedes desde Moodle lo puedan ver. La idea es que pues tengan el material de lectura acompañado de esta explicación y voy a trabajar estos 4 ejercicios. El primero, ¿cuál es la idea? Como yo les menciono ahí, ¿cuál es la idea con estos ejercicios? Primero, que ustedes establezcan el espacio muestral, establezcan el tipo de probabilidad, qué sucesos son los que hay ahí, y después de establecer los sucesos, qué operaciones o qué reglas de probabilidad podemos trabajar. Vamos a leer el primero. Dice, una máquina automática llena bolsas de plástico con una combinación de frijoles, brócoli y otras verduras. Recuerden que esas verduras, que son productos naturales, no todos son iguales. Entonces, el ejercicio consiste en que los van a empacar en una bolsa. Cuando las bolsas ya están empacadas, hay 3 cosas que le pueden suceder. En ese experimento tenemos 3 sucesos. Que pese más, que pese menos o que tenga el peso correcto. Y esa es la información que tenga ahí. Entonces, que pese más, que pese menos
o que tenga el peso correcto. Y hay una información ahí, o sea, hay un enfoque de probabilidad empírica, porque hay una información que dice que hay 4.000 paquetes, dice que tienen menos peso, que es el evento A, hay 100 paquetes que tienen menos peso. Por otro lado dice que el peso satisfactorio, que es B, 3.600 paquetes, y por otro lado dice que el evento C son 300 paquetes que pesan más, eso me da 4.000. O sea que el cálculo de cada uno de esos eventos sería hacer la división entre ellos. Eso significa que yo puedo hablar que el tipo de sucesos que yo tengo acá son mutuamente excluyentes, porque un paquete no puede estar entre pese menos y pese más, o entre pese menos y el peso correcto. Son mutuamente excluyentes. Siendo así, yo tendría un diagrama de Venn con tres conjuntos. Por acá la probabilidad de que pese menos, por aquí la probabilidad de que pese tenga el peso correcto, y por aquí la probabilidad de que pese más. Entonces aquí tendría, en A, tendría 100 sobre los 4.000. ¿Alguno me ayuda con ese cálculo, por favor? B tendría 3.600 sobre los 4.000. Y C tendría 300 sobre los 4.000. ¿Alguien me ayuda con este cálculo, por favor? 0,025. Este de 3.600. El de 0,9. El de 3.600, 0,9. Y 0,075. Muy bien. Ese es mi universo. Entonces vamos a mirar el ejercicio que pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete en particular pese menos o pese más? Pese menos o pese más. Recordemos esta O que me traduce. Suma. Una suma. Entonces, pese menos es la probabilidad de A o pese más es la probabilidad de C. Aquí va a ser igual, entonces. A la suma de A más C, ¿cuánto vale A? 0,025. ¿Cuánto vale C? 0,075. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra A o ocurra C es igual a 0,1. Hay otra forma de calcularlo. Podemos calcularlo con el complemento. ¿Cuál es la probabilidad de que pese menos o pese más? Es negar el peso correcto. Entonces, si yo niego el peso correcto, el peso correcto es B, o sea, si yo niego esto, ¿cuánto le hace falta a esto para hacer el complemento o para hacer el universo? 0,9, ¿cuánto le faltaría? 1. Entonces yo también lo puedo desarrollar por ahí. Entonces yo puedo negar la probabilidad de B. El B complemento, ¿a qué es igual? A 1 menos la probabilidad de B. 1 menos 0,9 sería negar B, y eso sería 0,1. Entonces noten que por los dos lados lo puedo hacer. Negando B, que es negar el peso satisfactorio, el peso satisfactorio sería o que pese menos o que pese más. Entonces ese ejercicio lo podemos desarrollar por ese lado. La idea con estos ejercicios, vuelvo y reitero, es que ustedes primero le den un análisis al ejercicio, establezcan el experimento, establezcan qué tipo de suceso es y qué regla pueden ustedes trabajar. Vamos a mirar el segundo. Dice, una empresa de turismo seleccionó 200 turistas que viajaron a Colombia. La encuesta reveló que 120 turistas viajaron al eje cafetero. Entonces tenemos la probabilidad de viajar al eje cafetero. Dice que es 120 sobre 200. ¿Alguien me ayuda con este cálculo, por favor? Y luego dice que 100 viajaron a Cartagena. Algo pasa, ¿no? 120 más 100 no me da 200. Entonces ya sabemos por ahí que hay algo compatible. Posiblemente hay gente que viajó a los dos sitios. Una revisión de la respuesta de la encuesta reveló que 60, entonces viajaron al eje cafetero y a Cartagena, dice que 60 de los 200. ¿Alguien me ayuda con estos cálculos, por favor? Primero 0,6, 0,5 y 0,3. Gracias. Como sabemos que hay algo en común para los dos, estamos diciendo que son eventos compatibles. Entonces hacemos nuestro diagrama de Venn. Yo soy muy gráfica. A mí me gusta mucho trabajar la parte gráfica porque considero que ayuda a uno muchísimo en el análisis. Siempre que vayan a trabajar ejercicios con
con sucesos compatibles, empiecen siempre por la intersección. Entonces sabemos que la intersección es 0,3, por aquí tengo la probabilidad de ir al eje cafetero, por aquí la probabilidad de ir a Cartagena. Entonces ya tengo el eje cafetero 0,6, ya tengo dentro de ese 0,6 este 0,3. ¿Cuánto hay aquí? 0,3. Cartagena 0,5, ya tengo 0,3, 0,2. ¿Qué significa este 0,3? Los que viajaron tanto al eje cafetero como a Cartagena, o sea, que viajaron a los dos sitios. ¿Qué significa este 0,2? Los que solamente viajaron a Cartagena. ¿Qué significa este 0,3? Los que solamente viajaron al eje cafetero. ¿Y qué significa este 0,6? Los que viajaron al eje cafetero, que de esos, algunos viajaron también a Cartagena. ¿Ok? Entonces, ¿qué me pregunta el ejercicio? ¿Cuál es la probabilidad de elegir una persona que haya visitado al eje cafetero o Cartagena? Entonces vamos a mencionar, a decir que este es el A y este es el B. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de A o B? Tenemos una intersección, tenemos una O, quiere decir que vamos a hacer una adición. Tenemos eventos compatibles, entonces estamos diciendo que la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección de ellos dos. Probabilidad de A decimos que es 0,6, probabilidad de B es 0,5, la intersección es 0,3, o sea que la probabilidad de ir al eje cafetero o Cartagena es de 0,8. Sí. Pregunta, ¿cuál es la diferencia de este 0,8 y este 0,3? ¿Quién me quiere contestar? ¿Quién me quiere contestar cuál es la diferencia de este 0,8 que acabamos de calcular aquí y este 0,3? Porque en el 08 me están poniendo como condición que puede visitar alguno de los dos lugares, no los dos al mismo tiempo. Y esa es la diferencia con el 03. 03 sí es que visitó los dos lugares. Muy bien. El 0,3 es la intersección, o sea que hay una I, hay una probabilidad conjunta, o sea que esa es la probabilidad de A y B. Y el 0,8 es la unión. Ojo con algo. Decíamos, diapositivas, aquí hace unos minutos atrás, decíamos que si la multiplicación de A y B, recuerdan cuando hablamos de dependencia e independencia, una de las cosas para saber que eran independientes era que la intersección de A y B sea igual a la multiplicación de A por B. Vamos a ver si en este caso aplica. A por B, ¿cuánto vale A? 0,6. ¿Cuánto vale B? 0,5. 0,6 por 0,5, 0,3. Quiere decir que estos sucesos son dependientes o son independientes. Son independientes. ¿Por qué? Porque la intersección es igual a la multiplicación. Muy bien. Vámonos con el tercero. Voy a explicarlos todos y después voy a dejar un espacio para preguntas. Bueno, el tercero dice, una encuesta llevada a cabo por una aerolínea reveló que el año pasado el 60% de sus miembros hicieron reservaciones en líneas aéreas. Quiere decir que hay un pasajero que le suceden dentro de ese experimento dos cosas, o tiene dos sucesos, que reserva y que no reserva. Y eso le sucede al segundo pasajero, que reserva y no reserva. Si yo les digo, ¿cuál es el espacio muestral? Pues aquí tengo dos y aquí tengo dos, o sea, pues por 2/4. ¿Cuál sería el espacio muestral de ese ejercicio, de ese experimento? Que el primero reserva y el segundo no reserva, que los dos reservan, que ninguno de los dos reserva, y que el primero no reserva y el segundo reserva. Ese es todo mi espacio muestral. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me pregunta el ejercicio? Bueno, y me da unos valores. Dice que la probabilidad de reservar es del 60%, o sea que esto vale 60 y esto vale 60. No reservar, pues por complemento, valdría 0,4. O sea, la probabilidad de que el primero reserve es igual al 0,6. La probabilidad de que el primero no reserve es igual al 0,4. La probabilidad de que el segundo reserve es de 0,6. La probabilidad de que el segundo no reserve es de 0,4. Estos eventos son independientes porque este segundo
señor que va a reservar no tiene nada que ver con que el primero haya o no haya reservado. Simplemente hay una historia, hay una frecuencia, hay una historia que me da una probabilidad con un enfoque ¿cómo fue? Empírico, porque tengo una probabilidad que me da una historia que me permite saber esta información. Muy bien, entonces el ejercicio me dice, dos de ellos fueron seleccionados al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos hicieran reservaciones el año pasado? Ambos significa que el uno y el otro hizo reservación, o sea, que los dos reservaron. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el primero reserve y que el segundo reserve? Entonces nos vamos allá. La probabilidad de que el primero reserve dijimos que era 0,6. La probabilidad de que el segundo reserve es de 0,6. O sea que tengo una probabilidad de que el primero reserve y el segundo reserve de 0,36. Si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que el primero reserve y el segundo no reserve? Es que el primero reserve 0,6, el segundo no reserve sería 0,4. Sería 0,24. Vamos a calcular todo lo que podría pasar. Pues aquí tenemos ya una de las cosas que podría pasar. Esta es la otra cosa que podría pasar. ¿Qué nos faltaría? La probabilidad de que el primero no reserve y el segundo reserve. ¿Sí? Eso sería 0,6 por... no, primero no reserve, que sería 0,4, y el segundo reserve, que sería 0,6. Eso daría 0,24. Esa es la probabilidad de que el primero no reserve y el segundo reserve. ¿Qué me faltaría? Que ninguno reserve. Entonces, que el primero no reserve y el segundo no reserve. Entonces, sería 0,4 por 0,4. Eso me daría 0,16. Esa es la probabilidad de que el primero no reserve y el segundo no reserve. Entonces, no reserve ninguno. Sería esta, 0,16. No reserve el primero y el segundo reserva, sería 0,24. Reserva el primero y el segundo no reserve, sería 0,24. Y los dos reservan, sería 0,36. ¿Cuánto nos da esto? 24 más 36 es 50, 60, 76. Entonces la suma de las probabilidades igual a 1. ¿Sí? Este es todo mi espacio muestral. Quise calcularlo para que se dieran cuenta cómo se calcula. Este ejercicio solamente nos preguntaba cuál es la probabilidad de que los dos reserven. 0,36. Pero aquí calculamos todo el espacio muestral. Si la pregunta fuera, ¿cuál es la probabilidad de que el primero reserve y el segundo, de que el primero no reserve y el segundo no reserve? 0,16. ¿Cuál es la probabilidad de que el primero no reserve y el segundo reserve? 0,24. Y así sucesivamente. ¿Listo? Y el último ejercicio, bueno, este es de sucesos independientes. Y el último ejercicio dice lo siguiente: un golfista tiene 12 camisas en su closet, suponga que 9 son blancas. Y las demás son azules. O sea, tenemos 3 azules. En este momento, si el jugador abre su closet, encuentra esto: 9 camisas blancas, 3 azules. O sea que la probabilidad de extraer una blanca sería 9 de 12. La probabilidad de extraer una azul sería 3 de 12. ¿Sí? Eso es con lo que él se enfrenta inicialmente cuando abre el closet. Pero ¿qué dice el ejercicio? Como se dice de noche, simplemente toma una camiseta y se la pone. Él juega 2 partidos. Juega golf 2 veces seguidas y no las lava. Este no las lava significa que él no las retorna al closet. ¿Cuál es la probabilidad de que de ambas camisas sean elegidas blanco? Entonces, hay 2 momentos en ese experimento. El primer juego, entonces la probabilidad de que la primera sea blanca, 9 de 12. Pero dice que ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea blanca y la segunda sea blanca, dado que la primera fue blanca? ¿Cómo hacemos eso? Probabilidad de que la primera sea blanca, 9 de 12.
por la probabilidad de que la segunda sea blanca, dado que la primera fue blanca. Entonces, se escogió una blanca, se nos reduce el espacio muestral, probabilidad de que la segunda sea blanca. Entonces nos quedan 8 de 11. ¿Alguien me ayuda con estos cálculos? 0,75 el primero y 0,7272. ¿Y la multiplicación de las dos? 0,54. Gracias. Y así podrían ustedes hallar varias formas. Primera sea blanca y la segunda sea azul, dado que la primera fue blanca, por ejemplo. Ese se los dejo para que lo calculen. La probabilidad de que la primera sea blanca y la segunda sea blanca, dado que la primera fue azul. Bueno, muy bien. Hasta ahí, preguntas. Digamos que esa es una buena dinámica de hacer ejercicio. Tomar el ejercicio, evaluar el experimento, analizar qué sucesos hay, si hay eventos ahí. Recuerden que suceso es lo que le ocurre al experimento, evaluar qué experimento es, qué suceso es, qué eventos hay, qué regla yo puedo aplicar, si la regla especial de la adición, si la regla general de la adición, si la regla del complemento, si la regla especial de la multiplicación o si la regla general de la multiplicación. Eso va pegado a los tipos de sucesos. Los sucesos tenemos mutuamente excluyentes, compatibles, independientes y dependientes. Eso era lo que les quería contar hoy, pues en la explicación de probabilidades. Voy a terminar la grabación y sigo con ustedes para las preguntas que quieran de pronto realizar.